a nuestro instructivo número 3, o sea, sí, relacionado a nuestra quincena 3, que abarca desde el 12 de abril al 30 de abril, en donde vamos a trabajar con nuestro objetivo de aprendizaje número 2. ¿Ya? Y el objetivo de esta actividad, de esta quincena completa, va a ser en relación a lo siguiente. Vamos a tener que calcular la raíz cuadrada de números perfectos y no perfectos, abordando situaciones en diferentes contextos, calcular el valor de potencias de exponentes positivos o negativos, vamos a calcular el valor de las potencias de base racional y exponente entero, vamos a calcular el valor de una potencia, vamos a calcular la multiplicación y la división de potencia de base racional y exponente entero, y vamos a calcular el crecimiento y decrecimiento en cantidades aplicando potencias. Bien, entonces vamos hoy, ¿cierto?, a comenzar nuestra primera unidad, ¿ya? En relación igual de la mano con lo que vimos en la quincena pasada, que era como los contenidos previos que necesitábamos para poder comenzar, ¿cierto?, esta unidad. Bien, bueno, acá hay unos pequeños cambios que hicimos y que quisimos agregar, que bueno, ante dudas con el desarrollo de actividades, bueno, ustedes saben que me pueden consultar a mi correo, y el horario, ¿cierto?, para ir respondiendo a estas aclaraciones de dudas, ya va a ser de lunes a jueves, de las 8 de la mañana, ¿cierto?, hasta las 18 horas, y todos los correos que lleguen después van a ser contestados al día siguiente, ¿ya? Y el viernes van a ser contestados hasta la 1, ¿ya? Y todo lo que llegue posterior a esto van a ser todos respondidos, y la respuesta, obviamente, si contestan el viernes en la tarde, van a estar llegando el día lunes, a no ser que sea una consulta urgente y que ustedes en el asunto me coloquen consulta urgente. Entonces, así, si ameritan una respuesta inmediata, se las voy a enviar inmediatamente. Si es que no, voy a respondérselas para el jueves, para el día hábil siguiente. Bien, ahora, con respecto a la entrega de la actividad, ¿cierto? Bueno, ustedes ya saben que pueden ser enviadas, ¿cierto? Mediante fotografía, mediante PDF, y deben ser enviadas dentro de la duración de esta quincena. O sea, hasta antes del día o hasta el día 30 de abril, ya a la 1. Ya ese es el plazo, ¿cierto?, en que termina, ¿cierto?, la quincena. Em, bueno, trabajar, ¿cierto?, en un horario establecido, ojalá, para que ustedes puedan ir desarrollando las actividades. Recordemos que en clase nosotros igual desarrollamos bastantes actividades, pero las que no se alcancen a ser vistas en clases, las hacen ustedes, ¿cierto?, en sus cuadernos. Bueno, aclarar también asimismo de las dudas que ustedes tengan asistiendo a las clases virtuales, ¿cierto? Ya que es muy importante que, eh, además de la asistencia, ¿cierto?, ustedes puedan ir aprendiendo, aclarando dudas, viendo cómo se resuelve cada ejercicio y así ir avanzando de a poco, ¿ya? Trabajar en un ambiente tranquilo, que también es súper importante, para que así ustedes puedan ir aprendiendo de mejor manera y ojalá en un espacio donde no haya tanto ruido de fondo, ya un espacio en donde estén ustedes tranquilos. Si es que aún así no se puede, eh, usar audífonos, ya, porque así ustedes van a escuchar lo que yo esté explicando, lo que sus compañeros estén opinando, y no se van a distraer tanto quizás, de distracciones exteriores que quizás puede pasar perfectamente, que quizás algún hermano de ustedes también esté en clase a la vez que estén ustedes en el mismo espacio. Entonces, los audífonos van a facilitar mucho, ¿cierto?, su concentración ya al momento de tener que... No, y tenemos que ver eso también. Ya, bien. Um, a continuación, vamos a revisar lo que son las instrucciones para desarrollar esta actividad, esta quincena. Y yo quise dividir esta quincena en semanas para no generar tanta carga de actividades, para que no se haga tan complejo el desarrollo de todas las actividades. Luego, vamos a trabajar entonces con lo que es la semana 1. Vamos a ver la primera instrucción, que es leer solamente.
ya las páginas del texto del estudiante, solamente leer entre la página 24 y la 30. Luego vamos a desarrollar los ejercicios de las páginas en el cuaderno de ejercicios, ya tanto en la semana 1, que es lo que vamos a ver ahora, y luego cuando ustedes vayan a finalizar la tercera semana, que en este caso era el 30 de abril, van a enviar solamente lo que desarrollaron en el punto 2, ya que son las páginas del cuaderno de ejercicios. ¿Ya? Ahora, es importante que cuando ustedes envíen el desarrollo de los ejercicios, ustedes tienen que enviar, como ahí dice, el desarrollo. ¿Ya? No basta solo con enviar la respuesta. Yo sé que en algunos ejercicios la respuesta es inmediata, pero hay ejercicios en donde es necesario sí o sí hacer un desarrollo. Entonces, ese desarrollo es el que yo necesito que ustedes me vayan enviando junto con su quincena, puesto que si están solo las respuestas, el puntaje por desarrollo de ejercicios no va a estar completo y la nota va a bajar. ¿Ya? Así que para que ustedes lo sepan. Bien, bueno, y luego de... Profe, independientemente que la hoja que ocupe no se entienda nada, más que nada, es como que yo ocupo una hoja y escribo en todos lados, no sé, el desarrollo es como que no se entiende el desarrollo de cuál es, o si Sí, es o sea, como... por ejemplo, usted, por ejemplo, en una hoja coloca ya los desarrollos y coloca por último uno y escribe el desarrollo desordenado, después al final de la hoja escribe el 2, después en la mitad escribe el 3, después la otra escribe el 4, pero que por último le coloca el numerito como para yo ir buscando cuáles son los ejercicios y que estén todos Ya. desarrollados. Ya, ahora si hace 20 hojas de desarrollo, me envía las 20 hojas, aunque me envíe 2, 3, 4 correos, no importa. Ya, es mejor que me envíe la mayor cantidad de respaldo para así ustedes no tener mayor dificultad, ¿ya? Eh, Profe, y una pregunta, ¿todos los ejercicios deben desarrollarse? O sea, por ejemplo, si hay algo como que es como más obvio, igual debo desarrollarlo, así como todo el proceso, ¿no? ya, a eso quería llegar. Hay ejercicios que no es necesario generar un desarrollo, por ejemplo, especialmente cuando vemos potencia, porque en potencia es como sumar dos numeritos y el resultado está listo. Entonces, en ese caso no, pero hay ejercicios en donde sí va a ser necesario envío de desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, un ejercicio combinado, ¿ya? En donde llegar a la respuesta mentalmente ya es difícil, entonces va a ser necesario ahí sí llegar a un resultado, por ejemplo, los problemas de la vida cotidiana, lo que son problemas en sí, dar la pura respuesta sin saber cómo llegó a esa respuesta, ahí sí va a ser necesario que ustedes vayan, quizás no colocar datos, operación, respuesta, pero sí haciendo un desarrollo que es el que nosotros hacemos en clase, ya que es lo mismo que yo les muestro en clase. Ya, eso es como lo que es importante que nosotros podamos desarrollar. Yo los problemas como me cuesta más porque no sé, no entiendo. Separo un montón de datos, o sea, todos los números, después hago toda la cuestión desordenada y hasta que salga el resultado, Claro, me sí, eso da. es lo importante. Y además de eso, es bueno que también usted coloque todos esos desórdenes que usted dice que escribe para poder llegar al resultado. Porque eso es lo que a mí me sirve. Sí, aunque esté desordenado, no hay problema. Ya, ahora, eso es importante, que viene también en su instructivo que se los quiero explicar. La pauta de evaluación. ¿Ya? A ver, la quincena, ¿qué pasó? Obviamente nosotros cuando desarrollamos los instructivos no teníamos toda la información que tenemos ahora. Por eso ahora viene una pauta de evaluación que no venía antes. ¿Ya? Pero para esta quincena, la calificación que ustedes obtengan va a representar un 20% del promedio final del semestre. La quincena 2 representaba un 15%. ¿Ya? Entonces, eh, la quincena 2 fue un 15%, la quincena 3, que es la actual, vale un 20%, después la 4 un 20%, la 5 un 20% y la 6 un 25%. ¿Ya? Eh, ahora, ¿en qué va a consistir esta calificación? ¿Qué es lo que yo les voy a evaluar? Primero, lo que va a ser evaluado, primero que todo va a ser la asistencia a clases MIT, que ustedes asistan o que justifiquen, ¿ya? Ahora, con lo respecto que me mencionaba el Benjamín más arriba, yo voy a revisar bien mis correos, porque recuerden que igual me tienen que llegar las justificaciones para poder corroborar que si esa inasistencia que ahí aparece estaba justificada o no, ¿ya? Porque, claro, me menciona que sale sin justificar, pero lo voy a revisar, ¿ya? Voy a revisar más adelante qué es lo que sucedió ahí, ¿ya? Y Entonces, peor, hay profes que ni siquiera responden los correos y es como que, ¿te llegó?
Por último di hola recibido y eso, y como que la Sí, disidencia o los otros profes casi nunca. sí, puede pasar también. Sí, yo por lo general, como les mencioné más arriba, va a haber un horario. Ya yo fuera de ese horario voy a cerrar mi correo y lo voy a revisar el lunes. Pero si, por ejemplo, llega algún correo urgente, lo voy a tener en consideración, ¿ya? Para responderlo al tiro. Aunque sea un acuso recibo. Ok, muchas gracias por avisar. Ya, pero el tema de la asistencia, claro, y su justificación, sí, es necesario que lo envíen. No tan solo tanto a la profesora jefe. Ya, bueno, yo sé que, por ejemplo, hay personas que de repente tienen que salir un viaje impostergable y no tienen el computador a mano para enviar un correo y le envían la justificación por WhatsApp a la profesora. Bueno, y que ahí después la profesora a nosotros nos envía un reporte, pero siempre la profesora nos envía siempre un reporte y nos justifica, ¿ya? Y nos dice, tal persona no va a venir, ¿ya? Entonces nosotros tenemos como ahí el respaldo para colocarlos justificados, ¿ya? Ahora, igual recuerden que la justificación que no sea médica no los va a salvar de, o sea, el cero con azul va a ir siempre, ¿ya? La justificación siempre va a ir con cero, ¿ya? Pero a final de año, los justificativos médicos son los que van a justificar, valga la redundancia, y van a quitar esos ceros y los van a convertir en unos, ¿ya? Pero eso va a ser recién a final de año. Pero, como ustedes saben, clase justificada en matemática va a ser como una clase presente, no los voy a considerar como ceros, ¿ya? Pero eso es para que lo tengan todos en cuenta. Ahora, ¿qué más va a ir evaluado? Va a ser evaluada la entrega de los ejercicios desarrollados, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que deben tener su resolución en caso de que lo requiera. Ya aquí, eso es lo que también lo que ustedes estaban preguntando. En caso de que el ejercicio requiera una resolución, la debe tener, ¿ya? Para ser considerados en el puntaje. Si un ejercicio no viene con su respectiva resolución, por ejemplo, si viene un ítem de alternativas y viene la pura alternativa sin ninguna justificación, y se sabe que es un ejercicio que es largo, el ejercicio no va a ser considerado en el puntaje, ¿ya? Así que, importante, entregar sus ejercicios desarrollados, ¿ya? Yo no voy a revisar em, con tanto detalle si el ejercicio está bueno o está malo. ¿Por qué? Porque yo después les voy a enviar la pauta de corrección a cada correo para que después ustedes puedan cotejar sus respuestas. Entonces, lo importante es que el ejercicio esté desarrollado, ¿ya? En estas quincenas, ¿ya? Para yo saber que ustedes están trabajando, que están haciendo su ejercicio y que lo están haciendo, ¿ya? Y después, y eso van a ser 35 puntos, ¿ya? Por desarrollar los ejercicios. Y después va a haber algo muy importante que es cumplir con el plazo estipulado para reportar su quincena, ya que son 15 puntos. Yo sé también que los plazos van a ser un poco flexibles cuando nosotros hablemos y ustedes lo justifiquen. Recordemos que si ustedes me justifican y me dicen, profesor, sabe que no voy a alcanzar a entregar mi quincena el día viernes a la 1, sino que me da plazo para entregarla a las 3 o entregarla en la tarde hasta las 12 de la noche o me da plazo hasta el sábado, ya, ahí vamos a ir viendo los plazos justificados, los cuales igual yo podría considerar, si es la primera vez que me está justificando o la segunda vez que está justificando, los 15 puntos, pero si usted, por ejemplo, me envía la quincena el sábado o el domingo y no la tenía justificada, esos no van a ser 15 puntos, van a ser 10 puntos, van a ser 5 puntos o quizás pueden ser incluso 0 puntos, ¿ya? Para que ustedes sepan, ¿ya? Y esos 0 puntos, imagínense, va a ser, a ver, esos 0 puntos, um, va a ser un gran problema a la hora de calcular la nota, porque eh, cuando ustedes quieran sacar una nota de 60 puntos y tener 15 puntos menos, esto prácticamente va a ser como 5-1 aproximadamente. Porque van a tener 45 puntos, sí. 45 de 60 es como 5-1. Entonces, por entregarlo atrasado, en vez de tener un 7, van a tener un 5-1. Y si faltaba una clase, más baja la nota. Y si les faltaron ejercicios desarrollados, más baja la nota. Entonces, tengan mucho ojo,
de que no porque entreguen una quincena media van a tener un 7. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Ya? Así que para que ustedes más o menos sepan de antemano cómo es lo que vamos a estar trabajando. ¿Bien? Ya. ¿Dudas, consultas? ¿No? No, no. ¿Quedó claro? No, todo claro. Ya, súper. Ya, entonces vamos a pasar Sí, ahora. profe, todo claro. Ya, súper. Entonces ahora vamos a pasar a algo que ustedes ya manejan. Yo sé que ustedes están muy conscientes de este contenido que son las potencias, que las estuvimos viendo, ¿cierto?, la quincena pasada. Y vamos a ver una potencia nueva. Y aquí le vamos a agregar algo nuevo. ¿Ya? Y lo nuevo que nosotros vamos a agregar es el exponente negativo. ¿Ya? En esto nos vamos a enfocar esta quincena. El exponente negativo, cómo va a ser trabajado en las propiedades, cuál va a ser la aplicación que va a tener, cuál va a ser su significado, cómo lo voy a desarrollar. Bien, entonces a eso vamos a ir. Ahora, cuando nosotros usamos potencias, lo vamos a utilizar en relación a la representación de números, ya que son multiplicaciones de números, los cuales pueden ser números muy grandes, ya, o también pueden ser números muy pequeños. Y cuando sean números muy pequeños, es cuando nosotros vamos a utilizar, ¿cierto?, las potencias con exponentes negativos, ¿ya? Em, Estas páginas de acá son las que nosotros tenemos que leer, ¿ya? Y tenemos que ir viendo y analizando los resultados de los ejemplos, viendo los contenidos, viendo los ejemplos, pero las actividades no las vamos a hacer. ¿Ya? Estas actividades ustedes no las hacen. ¿Ya? Nosotros, si ustedes se fijan en el instructivo, tenemos que leer de la página 24 a la 30, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ya? Y después vamos a, obviamente nos vamos a saltar la parte de ejercicio y los vamos a desarrollar los que están en el cuaderno. Bien, entonces, partamos rápidamente analizando lo que son las potencias de base y exponente entera. ¿Ya? Recuerden que los números enteros son los positivos y los negativos. Dice acá, los nanorobots o robots microscópicos son aproximadamente 1000 veces más pequeños que el grosor de un cabello humano. Se espera que en el futuro estas máquinas sean utilizadas para fines médicos, como por ejemplo para identificar y destruir células cancerígenas. La longitud de los nanorobots se expresa en nanómetros y su equivalencia con el metro es la siguiente. O sea, un nanómetro es 10 a la menos 9 metros, es decir, que un nanómetro equivale a 0,00000001 metros. Bien, ahora, bueno, aparecen preguntas que ustedes pueden ir analizando, ¿ya? Que igual quedan propuestas para que quiera hacerlo, ¿ya? Y nos muestra ejemplos. Bien, ahora vamos a incluir ahora con respecto al tema de la regla de los signos y el uso de las potencias para ver qué va a suceder cuando tengamos exponentes, distintos tipos de exponentes. Por ejemplo, acá se calcula un menos 3 elevado a 4, ojo que la base está en paréntesis, que va a significar que ese va a ser menos 3 por menos 3 por menos 3 por menos 3, que da como resultado 81. Menos por menos da más y más por más da más. Recordemos que hay una regla de los signos para la multiplicación, que también lo estuvimos viendo en la quincena anterior. Y acá tenemos un ejercicio similar, pero cuando está elevado a 5. Entonces vamos a tener menos por menos da más, menos por menos da más. Vamos a tener 9 por 9, 81. Y recordemos que vamos a tener que multiplicar finalmente por ese menos 3, que me da más por menos menos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando un número, cuando una base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Pero cuando el signo es negativo y el exponente es impar, el resultado va a ser negativo. Lo podemos ver en relación, ¿cierto?, a ese resultado. Y acá nos preguntan si es que si yo tengo un menos 3 elevado a 4 con paréntesis y un menos 3 elevado a 4 sin paréntesis, ¿el resultado es el mismo? No, porque nosotros habíamos dicho que cuando lo tenemos sin paréntesis, esto va a ser un menos 3 por 3 por 3 por 3 y todo ese resultado va a ser sí o sí negativo. ¿Ya? En cambio, en el primero, como el exponente es par, el resultado es positivo. Entonces, en uno va a dar 81 positivo
y en el segundo va a dar 81 negativo, donde vemos claramente que no es igual. Bien, entonces, acá aparece un resumen de lo que acabamos de ver anteriormente, en donde dice que si el signo del resultado de una potencia de base y exponente entero se puede determinar de la siguiente manera. Si la base es positiva, el resultado siempre es positivo. Si la base es negativa, ¿ya? Como en el caso de los ejemplos, podemos ver que el resultado será positivo si el exponente es par o el resultado será negativo si el exponente es impar. Eso es como todo, ¿cierto? Un resumen de lo que aparece más arriba. ¿Ya? Y acá aparece, ¿cierto? Un ejemplo. Y acá aparece un nuevo ejemplo de lo que nosotros queremos ver. ¿Qué va a suceder cuando un exponente es negativo? ¿Ya? Cuando un exponente es negativo, tenemos que hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer es, vamos a transformar, ya se los voy a mostrar directamente con la fórmula. Cuando yo tengo un 2 elevado a menos 3, el menos 3 se tiene que transformar a positivo. Tiene que quedar elevado a 3 positivo, ¿ya? Antes de resolver. Para hacer esa transformación, lo que nosotros hacemos es convertir a la base en em, un inverso multiplicativo, ¿ya? Entonces, si la base es 2, el inverso multiplicativo del 2 es 1 partido en 2, ¿ya? Entonces, lo que nosotros hacemos, de hecho, va a ser lo primero que vamos a revisar acá, y lo vamos a sacar de aquí, lo vamos a colocar en nuestra acá, y lo que yo les estaba comentando, de hecho lo vamos a dejar un poquito más acá para que se vea bien, y les voy a mostrar que cuando yo tengo un 2 elevado a menos 3, lo primero que tengo que hacer es convertir el 3 a positivo y el 2 escribo el inverso multiplicativo. Ahora, alguien se va a preguntar, ¿pero cómo es el inverso multiplicativo? El inverso multiplicativo de un número siempre va a ser el número al revés, o sea, invertido. Recordemos que todo número está partido en 1. Entonces, en el caso de los números, va a quedar 1 partido en lo que yo quiera. Por ejemplo, si yo tengo un 5 elevado a menos 4, el inverso multiplicativo del 5 va a ser un quinto. ¿Ya? Entonces siempre va a ser el número al revés. Y ahora que yo escribo el inverso multiplicativo, lo voy a elevar al número pero positivo. Si se fijan, el exponente cambia. ¿Ya? Cambia de negativo, cambia a positivo. En este caso va a ser 4. Ahí sí. Entonces va a cambiar a positivo. Y luego lo voy a resolver. Entonces recién aquí yo voy a decir que esto es un medio por un medio por un medio. Y lo voy a resolver. Entonces después yo multiplico 1 por 1 por 1, 1. 2 por 2 por 2, 8. Y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí sí. ¿Ya? Y así lo voy a ir desarrollando. ¿Ya? Entonces, cuando yo tenga que trabajar una potencia con exponente negativo, lo que hago es transformar todo a positivo, invertir, ¿cierto?, mi base, transformar el exponente a positivo y luego resolver. Que en este caso me queda un quinto por un quinto por un quinto y por un quinto. Entonces aquí me daría 1 por 1 por 1 por 1, me daría 1. Y acá me quedaría 5 por 5, 25, por 5, 125. Y 125 por 5 serían 625, si no me equivoco. Bien, y ahí tendría, ¿cierto?, mi resultado de la propiedad nueva, que es la que vamos a ver este año. ¿Ya? Entonces, si volvemos a nuestro libro, vemos que si la base de una potencia de un número es un número entero distinto de 0 y su exponente es un número entero negativo, entonces se cumple que cuando yo tengo un número elevado a un negativo, yo tengo que escribir 1 partido el número
en el exponente. Ahora, aquí aparece como si fuese una fracción separada, pero si lo vemos acá, es básicamente lo mismo. La diferencia es que yo prefiero colocarla como una potencia al tiro, en vez de colocar 1 partido en 2 elevado a 3 o 1 partido en 5 elevado a 4. En realidad es lo mismo, porque el 1 arriba siempre va a ser 1 y abajo va a ser cuando uno vaya a multiplicar. Por ejemplo, acá 2 elevado a 3 es 8. Entonces siempre va a quedar 1 partido en 8. Que básicamente es lo mismo, pero es una forma distinta de resolver. ¿Ya? Pero lo que aparece en el libro y lo que expresa es exactamente lo mismo. ¿Ya? Ahora, y la otra propiedad que había era que cuando el exponente de una potencia es 0, ¿ya? Cualquier número elevado a 0, el resultado siempre es 1, siempre y cuando la base no sea 0. O sea, lo único que nos va a resultar va a ser el 0 elevado a 0. Pero cualquier número que no sea 0 elevado a 0 va a valer 1. ¿Ya? Esas son como las dos propiedades chiquititas. Una es nueva y la otra la estamos recordando, ¿cierto? Para que podamos revisar. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo importante? Podamos revisar, ¿cierto? Las propiedades que nosotros ya sabíamos antes. Por ejemplo, si yo quiero resolver esta expresión y quiero calcular, ¿cierto? El valor final, yo cuando tengo esto tengo que ver, cuando tenga multiplicación de potencia de igual base, división de potencia de igual base, y todo eso lo vamos a ir desarrollando paso a paso, aplicando las propiedades, hasta, hasta llegar a un resultado final, el cual nosotros vamos a utilizar para poder evaluar. ¿Ya? Entonces, este trabajo de propiedades es el que nosotros tenemos que poner mucho énfasis para comenzar a hacer nuestras actividades. ¿Ya? Ahora, como yo les decía, estas actividades no se hacen. ¿Ya? Esto que está acá en moradito no se hace. Y los ejemplos son solamente para leerlos, solo para observarlos. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar a nosotros? Cuando nosotros tengamos una potencia también de base racional y entero. O sea, ¿qué va a pasar ahora cuando es una fracción la que está elevada? ¿Ya? Ahora, cuando es un número decimal, lo convertimos en fracción. ¿Ya? Ojo, es muy importante que no lo hagan así como están decimales, porque multiplicar decimales es mucho más lento que multiplicar fracciones. Recordemos que multiplicar fracciones se multiplican para el lado y listo. En cambio, multiplicar números decimales, se van a enredar con los decimales, van a multiplicar más, se van a demorar más. Entonces yo les recomiendo que nosotros transformemos todos los decimales en fracción y luego desarrollamos la potencia. Va a ser mucho más fácil hacerlo de esa manera. ¿Ya? ¿Por qué? Por esto mismo. Porque cuando yo tengo una fracción, esta fracción, ¿cierto? Yo tengo que ir multiplicándolo por el ladito y voy a obtener, ¿cierto? Todos mis resultados de manera casi inmediata. Ahora, ¿qué va a pasar cuando yo tengo ahora un exponente negativo y tengo una fracción? Lo voy a hacer de la misma manera, pero voy a transformar mi fracción y el numerador y el denominador se van a invertir. O sea, el numerador va a quedar abajo y el denominador va a quedar arriba y mi exponente va a quedar positivo. O sea, por ejemplo, si yo tuviera que desarrollar otro ejercicio, inventemos uno. Digamos que vamos a tener un 2 quintos elevado a menos 3. Entonces, para desarrollar ese ejercicio, antes de desarrollarlo, yo tengo que invertir mi base. Entonces, va a quedar el 5 como numerador, el 2 como denominador y el 3 va a quedar positivo. Y eso es toda la propiedad, ¿ya? Y eso es todo lo que se hace, ¿ya? La base queda, o sea, la base se invierte, ¿ya? Y ahora simplemente yo voy a decir 5 medios por 5 medios por 5 medios y aquí yo voy a desarrollar y voy a decir 5 por 5 por 5 son 125 y 2 por 2 por 2 son 8 y voy a tener mi respuesta, ¿ya? Entonces, así ustedes lo van a desarrollar, ¿ya? Y asimismo, como nosotros tenemos exponentes negativos, ¿cierto? Vamos a tener también mi exponente cero. Y a la vez, al igual que el anterior, una fracción cuando está elevado a cero también es 1, ¿ya? También, ¿cierto? Va a ser 1. Y después, ¿cierto? Vienen otros ejemplos que es lo mismo. Cuando tengan decimales, transformenlo a fracción. Por último, después la fracción la simplifican y luego la elevan a menos 3, porque si no se les va a complicar mucho.
¿ya? Va a ser muy difícil no desarrollarlo como una fracción, ¿ya? Así que siempre decimal a fracción, decimal a fracción. Bien, y luego tenemos finalmente acá la potencia de la potencia, que es lo que también vamos a estar revisando, en donde simplemente cuando yo tengo un número elevado a otro, yo voy a multiplicar los exponentes, que es igual que cuando nosotros lo vimos la quincena pasada con números normales, con la fracción pasa exactamente lo mismo. Bien, y hasta ahí nosotros, ¿cierto? Era lo que teníamos que revisar nosotros en la en nuestro libro. ¿Ya? Entonces todo que de tarea para que ustedes lo vuelvan a leer, para que analicen cómo se hace cada ejercicio, ¿cierto? Cómo se está resolviendo. Por lo general todos estos ejemplos es para explicar la propiedad, ¿ya? Pero lo importante es que nosotros ustedes puedan ir avanzando desde ya con estas páginas, ¿ya? Que estamos hablando acá de la página 18 en adelante, que ustedes tienen que desarrollar esta semana de la 18 a la 21, ¿ya? Que es lo que está acá. Entonces, escribir una potencia como un producto de factores. ¿Qué significa? Menos uno por menos uno por menos uno por menos uno por menos uno. Escribirlo como factores, no hay que desarrollarlo, solamente escribirlo. Por ejemplo, 4 por 4 por 4 por 4 por 4. Nada más. ¿Ya? Y acá yo creo que lo van a tener que hacer solitos. ¿Ya? Y ustedes tienen que ir uniendo cuáles van a ser las fichas que sean equivalentes. ¿Cuáles valen lo mismo? ¿Ya? Por ejemplo, la ficha de acá con la ficha de acá. Y la una con una línea. O le colocan numeritos, el uno con el uno, el 2 con el 2, el 3 con el 3, 4 con 4, y van avanzando, ¿cierto? Haciendo como este jueguito acá solito. Bueno, y acá tienen que completar una tabla, eh, si eres exponentes par impar, valor de la potencia, y todo relacionado con lo que vieron, ¿cierto? De las páginas del texto. Ojo, todos estos ejercicios los vamos a estar analizando en la próxima clase. Ya yo le estoy dando una pincelada solamente bien a la rápida, para que ustedes sepan qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Lo mismo acá, ir completando las tablas, ¿cierto? Eh, Viendo el tema de los resultados y van a tener que desarrollar hasta la 21, ¿ya? Que es, y bueno, esta parte de acá es como mucho más rápida porque ustedes tienen que ir colgando solamente los números, ¿ya? Y de ahí vamos a ir viendo si va a ser necesario, ¿cierto? El desarrollo, ¿cierto? De la actividad para ir colocándole también, ¿cierto? Las, los correspondientes desarrollos. Bien, entonces, y solamente hasta acá, ¿ya? Hasta la 21. Así que esto lo vamos a ir haciendo poco a poco, vamos a ir completando todas estas actividades, vamos a ir haciendo actividades en clases, vamos a ir haciendo también resoluciones de actividades para que ustedes vayan a ir avanzando. Y es importante que con lo que vean hoy día, después, ¿cierto? Lo vayan viendo en la casa, vayan leyendo nuevamente las páginas, se den el tiempo de al menos dedicarle una hora a hacer esto y se van a dar cuenta que van a ir avanzando, 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 y cuando se encuentren con ejercicios que no puedan hacer, les sacan una fotito, me la envían por correo y yo les puedo ir diciendo de qué manera ustedes pueden ir haciendo el ejercicio para que les resulte un poco más fácil y puedan comprender mejor. Y así cuando lleguen a la próxima clase, nosotros ya podamos tener más claridad de lo que estamos viendo. Bien, así que eso chicos, eso les quería mostrar por hoy.